Hola amigas y amigos de la poesía, valientes que os adentráis en esta nueva entrada de Poesía Necesaria que vuelve a estar dedicada al poder del amor, pero ahora vamos a añadirle un adjetivo, el poder transformador del amor. Y vamos a hablar en femenino, porque vamos a referirnos a algunas mujeres que tuvieron ese papel, el papel de transformar la realidad, de transformar el mundo en el que ellas vivían, en tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos de cambio. En unos años de principios del siglo XX, en donde, a pesar de lo cambiante de esos tiempos, había un rechazo a todo ese papel revolucionario que había detrás del nombre de mujer. Para ello, hoy vamos a referirnos a dos premios Nobel que gracias a esa conjunción a la que me refería el día anterior, estuvieron unidos de algún modo. Esos dos escritores estaban separados por 20 años. Eh, Rabindranath Tagore había nacido en 1861. 20 años después nacía el llamado andaluz universal. Pero en realidad esa misma acepción, esa misma denominación, esa manera de referirse a esos dos grandes escritores fue igual en Bengala, en la India, y en ese Moguer, en esa Andalucía, en ese país en el que nació Juan Ramón Jiménez. Tagore fue llamado el hindú universal y Juan Ramón fue llamado el andaluz universal. Lo que les hizo universales fue el gran papel que desarrollaron creativamente en el mundo. Pero no solo Juan Ramón y Tagore se movieron en la escala del arte. Veremos que ellos también tuvieron un compromiso ético con el tiempo que les tocó vivir, y a pesar de que Juan Ramón se le asocia al escritor que está en su habitación huyendo del ruido y simplemente embebido en alcanzar esa obra en marcha, esa obra maravillosa, perfecta que quería conseguir, esa obra dedicada a la inmensa minoría, veremos cómo él también en determinados momentos, acompañado de su esposa Zenobia Camprubí, se hizo eco de las injusticias e intentó cambiar a su modo la realidad de su tiempo. Empecemos hablando del poeta bengalí, empecemos hablando de Tagore. Tagore, lo dijimos el día anterior, el año 1913 recibe el premio Nobel por su obra Gitanjali. Y esa ofrenda lírica que es Gitanjali llega a las manos de Zenobia Camprubí, y con esa sorpresa, con esa admiración que siente hacia ese gran escritor hindú, lo que hará Zenobia será compartir con Juan Ramón las primeras traducciones de esa obra. Esas primeras traducciones que después pasarán a convertirse en 20 libros de prosa poética, en 20 libros que unirán a esos dos seres, Zenobia y Juan Ramón, unidos por el amor por la palabra y por la admiración por lo nuevo, en este caso por ese gran escritor. Yo hoy quiero, dentro del papel transformador que tiene el amor, quiero hablaros de uno de los ejes de cualquier transformación. Quizá uno de los más importantes es la educación. Esto lo supo perfectamente el bengalí Tagore.
lo supo cuando quiso crear esa escuela innovadora que inspiraría después al krausismo, a la institución libre de enseñanza, esa escuela renovadora que recibiría años después el nombre de la Universidad Visva Bharati, esa morada de paz en donde, siguiendo la antigua tradición hindú, el maestro, el gurú, se rodeaba de sus alumnos, de sus discípulos, en el marco perfecto de la naturaleza. Ese mismo marco que en la institución libre de enseñanza quería procurar una educación cercana a la naturaleza. El libro que unió a el primer libro que tradujeron juntos Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, La Luna Nueva, de la que el día anterior recité ese texto llamado El Fin, dedicándoselo a Imat, a ese muchacho en donde veíamos el poder del amor personificado en la labor paciente de Pedro y de Amparo. He querido escoger un texto de este mismo libro de Rabindranath Tagore que se publicó en Alianza Editorial, un texto que se titula El juez, un texto que habla del poder importantísimo, del poder del amor. Y me refiero a él porque Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, cuando estalla la Guerra Civil Española, quieren acoger en su propia casa a unos niños de la guerra que estaban huérfanos, que estaban desamparados y a los que quisieron darles protección. Y tiempo después sabemos que Zenobia Camprubí lucharía por los derechos de la mujer y que ella misma, Zenobia, el año 1926, había sido secretaria del club femenino de ese liceum que había sido una de las puertas hacia el feminismo, hacia la igualdad entre hombres y mujeres. El texto El juez nos habla de uno de los ejes de la educación. La educación ha de estar siempre basada en el amor. Y este texto de La Luna Nueva de Tagore dice así: di de él cuanto quieras, pero yo sé mejor que tú y que nadie cuáles son las faltas de mi niño. Yo no lo quiero porque es bueno, sino porque es mi hijo. ¿Y cómo has de saber tú el tesoro que él es? Tú que tratas de pesar sus méritos, tú que tratas de pesar sus faltas. Cuando yo tengo que castigarlo, es más mío que nunca. Cuando lo hago llorar, mi corazón llora con él. Solo yo tengo el derecho de acusarlo y penarlo, porque solamente el que ama puede castigar. La influencia que recibe Juan Ramón Jiménez, gracias primero, antes de Zenobia Camprubí, a Louise Grimm, esa hermana de los hermanos Grimm, de los conocidos hermanos Grimm, esa norteamericana que enamorará también a Juan Ramón, como ya lo había hecho antes con otras mujeres, y que será la precenovia, que se sentirá atraído por la cultura de esa mujer ya casada y porque le empieza a abrir el romanticismo inglés. Le empieza a abrir grandes figuras de ese romanticismo que después continuará con la figura de Zenobia. Cuando Juan Ramón Jiménez, años después,
viaje a América y acompañado ya de Zenobia Camprubí, haga esos viajes intercontinentales en donde el mar tiene ese poder cautivador para él, ese poder cautivador que envolverá su verso y su prosa. Hemos visto un poco antes que el amor por esa naturaleza, por ese mar inmenso, se ha visto retratado, reflejado en un libro maravilloso que no siempre se ha valorado suficiente. Ese libro se tituló Platero y yo. Y el libro Platero y yo está escrito entre ese tiempo en el que Juan Ramón y Zenobia están embebidos, están absorbidos por la traducción de la obra del bengalí, del escritor bengalí Tagore. Esa ansia de unir la naturaleza con el sentimiento, ese gran panteísmo, se observaba en La Luna Nueva y en ese subtítulo de Poemas de Niños. Vemos también en el libro Platero y yo algunos fragmentos en donde el diálogo a través de Platero tiene siempre un gran protagonista, que es la inocencia, la misma inocencia de la niñez. Y ese orfismo que había comentado Ricardo Gullón, ese diálogo con la naturaleza, lo observamos en algunos textos de Platero y yo, en donde empatiza el yo lírico con el sufrimiento desde la ternura. Y con ese Platero, el poeta habla con su alma y nos permite establecer un diálogo silenciado, un diálogo callado, un diálogo también tácito con su misma alma. Quiero leeros ahora un fragmento de La niña chica, esa niña chica que, como sucederá después en Autobiografía de León Felipe, como sucederá en Los niños tontos de Ana María Matute, es esa niña enferma que un poco después sabemos que va a morir. Pero antes vemos cómo la naturaleza dialoga con ella a través de la ternura. En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba, río abajo hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella en su delirio lo llamaba triste: Platerillo, Platerillo. Desde la casa oscura y llena de suspiros se oía a veces la lejana llamada lastimera del amigo. Oh estío melancólico, qué lujo puso Dios en ti, tarde de entierro, septiembre rosa y oro como ahora declinaba. Desde el cementerio, cómo resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto, camino de la gloria. Volví por las tapias solo y mustio, entré en la casa por la puerta del corral y, huyendo de los hombres, me fui a la cuadra y me senté a pensar con Platero. Platero, ese interlocutor silencioso a través del cual Juan Ramón puede sentir la ternura, lo vamos a descubrir después en otra prosa poética, la prosa poética maravillosa de ese libro al que me referí en una entrada anterior, el libro de Espacio. El chopo de luz me lo decía en Madrid, contra el aire turquesa del otoño: termínate en ti mismo. Y el poeta también ya en ese recorrido por Estados Unidos hemos visto cómo se ha referido a ese mar que le unió al amor. Y en ese mar que reunió al amor hallamos en ese título Diario de Poeta y el mar
un testimonio de amor, un juego de sílabas para reproducir el apellido de Zenobia Camprubí, Aimar, diario de poeta Aimar. Y en esas sílabas que en sinalefa se unen, están reproduciendo ese apellido, ese testimonio de amor. Muchos dijeron y muchos han defendido que Zenobia Camprubí fue esa mujer sumisa, esa mujer que se dedicó durante años a soportar simplemente a un Juan Ramón fóbico, a un Juan Ramón hipocondríaco, a un Juan Ramón que ella se dedicaba a ordenarle su vida, sus papeles, a mecanografiar esas antologías que iba una y otra vez revisando. Pero todos elegimos dónde queremos estar y en determinadas ocasiones ella lo manifestó. Ella misma afirmó que ella había querido estar donde estaba y que en esa empresa ella decidió, ella quiso ser Sancho. Vamos acabando. En uno de los versos de Espacio, Juan Ramón Jiménez nos dice: el estrépito encoge, el canto agranda. Y ese canto que agranda el corazón, personificado en ese pájaro al que ya nos habíamos referido en uno de los primeros libros de Juan Ramón, en donde el poeta decía: y se quedarán los pájaros cantando, ese mismo pájaro personificado en el poder del amor reaparecerá en el libro Espacio. Quiero ir acabando con otra prosa del libro Gitanjali, en el que, a través del cual Tagore, en la traducción de Zenobia y Juan Ramón, mediante imperativos que se repiten una y otra vez, nos emplaza a los lectores a superarnos, a ir más allá de nuestros límites, a buscar en la esencia original el verdadero sentido de nosotros mismos. Mi oración, Dios mío, es esta: hiere la raíz de la miseria en mi corazón, dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis pesares, dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles, dame fuerza para no renegar nunca del pobre ni doblar mi rodilla al poder del insolente, dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez cotidiana, dame en fin fuerza para rendir mi fuerza enamorado a tu voluntad. Se ha dicho, que lo dijo Ricardo Begullón, que no sabemos qué hubiera sido Juan Ramón sin Zenobia, pero seguro que hubiera sido otra cosa. Ricardo Begullón afirmaba que extraordinario era Juan Ramón Jiménez, sin duda, pero Zenobia Camprubí no era ni mucho menos extraordinaria. Y a ella y a todas esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que sembraron un mundo de igualdad, esas mujeres que no quisieron estar en la sombra de alguien, sino en la misma línea, de forma paralela, en el camino de la vida, del crecimiento y de la superación. A todas ellas quiero dedicarles finalmente esta entrada, que habla en femenino, lo repito de nuevo, y que nos habla de el poder transformador del amor, que el amor una y otra vez nos transforme. Gracias y hasta muy pronto.